Ya no sé. No, me siento acá. Hola. Bueno. Hola otra vez. Bueno, vamos a empezar con la charla principal. Hoy tenemos el tremendo honor y orgullo de que nos va a hablar Iván Canay. No sé por dónde empezar para hablar sobre Iván, y no quiero exagerar, porque cuando uno le tiene mucho cariño a alguien, entonces es difícil objetivamente hablar sobre la persona. Iván lo conozco hace muchos años, y Iván es un egresado de acá de la UBA. Él hizo la licenciatura en la UBA, después fue a hacer el doctorado a la Universidad de Wisconsin en Madison, y ahora es full professor en Northwestern. ¿Sí? Creo que es un orgullo para la UBA tener egresados como Iván. Iván fue alumno mío en Micro 2, acá en la UBA, cuando yo enseñaba. Y bueno, podría contar muchas historias y no sé si son relevantes, pero en esa época, cuando era joven, era realmente estricto con los 10. Y me acuerdo que no le ponía a nadie 10. Estaba esperando para ponerle 10 a alguien que fuera mejor que yo, básicamente. Esas cosas de la juventud. Y apareció Iván. Y no hablaba en clase, Iván. Pero cuando vi el examen dije, wow. Así que Iván es el primer 10 de Micro 2 acá en la UBA que he puesto. Después se vino a trabajar conmigo, trabajamos juntos y nada, un orgullo. La verdad que pueden googlearlo, la hoja de vida de Iván es impresionante. Tiene publicaciones en las mejores revistas, Econométrica, Review Economic Studies, Journal of Econometrics, Journal American Statistical Association, y bueno, podría estar todo el día con ese tipo de... Pero lo que importa es que Iván nos honró viniendo, se vino desde Chicago por 2 días a la conferencia, ¿sí? Se va el sábado. Realmente un nivel de compromiso que yo creo que es único. Es egresado de la casa, decidió venir por 2 días de Chicago, saben lo difícil que es venir en estas épocas, vuelos con escala. Iván vino solo para esto. Así que estoy muy, pero muy contento de que esté Iván. Nos va a hablar ahora sobre inferencia con pocos clusters. Creo que, como yo le digo siempre a los alumnos, no importa el tema, lo que importa es quién lo da. Siempre busquen al orador, no la temática. Los buenos oradores hacen entretenido cualquier cosa, y no tengo ninguna duda de que esto es lo que va a pasar hoy. Así que Iván, te puse la vara para que nos deslumbres. Así que muchas gracias por venir. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias Martín por las palabras y la introducción. Quiero agradecer también a Andrea y a Cintia y a la gente que ayudó en que yo pueda venir acá por 2 días. Y la verdad es que estoy súper contento y orgulloso de poder participar en esto acá en la UBA. Le decía a Martín que la última vez que estuve en la UBA había un estacionamiento acá. O sea que no me acuerdo qué año fue, pero parece que fue hace bastante. Y bueno, yo hoy voy a dar una charla que la llamé Inferencia con pocos clusters, y escribí todas las slides en español para la ocasión. Espero que sea un español correcto. Y básicamente va a ser un resumen de paper que yo escribí con distinta gente, y algunos de esos los escribí acá en la slide. Asim Sheikh, Andrés Santos, Joe Romano y 2 de mis estudiantes, Yong Chae y Deborah Kim. Y lo que voy a hacer es básicamente una historia, y por momentos les voy a contar dónde caen los papers que yo les voy a tocar en el camino, y no voy a hablar de todo lo que hacemos en los papers, pero de nuevo, lo importante es por ahí que se vayan con una historia, y si me va bien, va a andar. Entonces, voy a empezar por decir que el objetivo de lo que vamos a querer hacer, yo voy a querer estimar y hacer inferencia de un parámetro que acá voy a llamar beta. Y este parámetro en general puede ser cualquier parámetro que venga de un modelo estructural, de un modelo que no sea estructural, puede ser un parámetro que uno lo estima
por métodos que sean de máxima verosimilitud, de método de momentos, de regresión lineal, probit, puede ser no paramétrico. No me voy a focalizar en cómo lo vamos a hacer. En realidad sí, me voy a focalizar con regresión lineal, pero lo que quiero decir es que lo que voy a decir, pese a que la charla va a estar focalizada en regresión lineal porque me parece que es lo más accesible, las herramientas que yo voy a mostrar y los resultados que voy a mostrar en general se extienden casi a cualquier forma de estimar este parámetro beta. Y la particularidad de lo que quiero tocar es que como punto de partida voy a tomar que los datos que nosotros tenemos en economía muchas veces involucran unidades que pertenecen a grupos, o yo los voy a llamar clusters, ¿ok? Y uno puede pensar, bueno, ¿en qué contextos esto pasa? Bueno, muy comúnmente uno de ellos es, por ejemplo, educación, donde uno tiene estudiantes que pertenecen a escuelas. Y la idea, bueno, los estudiantes en este caso van a ser las unidades, las escuelas van a ser los clusters. En otros contextos, uno puede pensar en modelos donde uno tiene datos geográficos y puede tener ciudades, gente, o puede ser condados en Estados Unidos que pertenecen a estados. Y entonces, en este caso, las ciudades o los condados o cualquiera de esas distribuciones geográficas pueden ser la unidad y el clúster venía a ser el estado. Y también uno puede pensar en datos en panel. Si uno piensa en la aplicación típica de datos en panel, las unidades en este caso serían el tiempo y el clúster vendría a ser una persona, desde que es chiquita hasta que es grande. Y la particularidad va a ser que en general uno va a asumir que los clústeres son independientes, pero es común que uno quiera tener en cuenta que estos clústeres terminan siendo heterogéneos. Y me refiero a que la distribución de las variables que a uno le interesa no es la misma condicional a cada uno de estos clústeres. Pueden ser que haya escuelas donde hay niños ricos, escuelas donde hay niños pobres, entonces si uno mirase a la distribución de ingreso de los padres de los alumnos, no son la misma en cada uno de los clústeres. Puede pasar lo mismo cuando uno piensa en ingreso en estados y otros ejemplos. Y el punto de partida va a ser también que uno quiere ser agnóstico a la dependencia que hay dentro de un clúster. La idea por la cual vamos a prestar atención al tema de que los individuos están en grupos es que uno cree, por ejemplo, en el caso de las escuelas, que si hay algún tipo de intervención, por ejemplo, que a uno le interesa o algo por el estilo, los estudiantes dentro de una escuela se afectan el uno al otro. Y que si algo pasa en uno de ellos, probablemente afecte a otro de los estudiantes, y en ese sentido, asumir que los estudiantes son independientes e idénticamente distribuidos es un supuesto que pone a la gente medio incómodo. Entonces, el punto de partida es nosotros entendemos que los datos o las unidades que yo voy a decir están dentro de un clúster no son independientes, probablemente los clústeres no son idénticamente distribuidos, y entonces uno ahí se desvía del típico supuesto IID que uno usa para analizar datos y hacer inferencia. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. En general, la dependencia y la heterogeneidad no afecta demasiado cómo estimar un parámetro, pero sí afecta cómo hacer inferencia sobre el parámetro. Y la herramienta predilecta de la gente que hace econometría aplicada hoy en día, uno diría que son lo que se llaman Cluster Robust Standard Errors, que son básicamente errores estándar que tienen en cuenta esta estructura de clúster, y el error estándar asume y es totalmente agnóstico acerca de la dependencia que hay dentro de un clúster, pero sí explota que los clústeres son independientes. Y esto es fácil porque uno agarra Stata, por ejemplo, le pone coma cluster y ya está, calculamos estos errores estándar. Es muy popular, en parte por un paper que fue muy citado en el 2014 de Bertrand Duflo y Mulianathan, que tiene ya al día de hoy más de 11.000 citas. O sea que cada vez que la gente tiene este tipo de datos con estructura de clusters, lo primero que hacen es citar este paper y usar Cluster Robust Standard Errors. Y si alguno de ustedes ha trabajado con datos de este estilo, saben que es una herramienta que se usa todo el tiempo. El problema es que la aproximación asintótica que requiere usar esta herramienta es que el número de clústeres va a infinito. Si uno empieza a mirar la matemática que hay detrás para que justificar que usar este número, CCE que voy a llamar acá, funciona, uno básicamente requiere que el número de clústeres sea grande. Y se sabe, en particular, que el número de clústeres muchas veces, no siempre, pero en muchas aplicaciones, es chico. Y cuando digo chico, a veces la gente dice, bueno, ¿cuánto es chico? Bueno, yo acá puse 4 papers que son bastante conocidos, y uno ve que puede haber 5 clusters, 9 clusters, 13 clusters, 19 clusters. Entonces, y esto te puedo poner una lista más larga de papers que van a estar de 20 para abajo.
Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer inferencia sobre el parámetro que a nosotros nos interesa cuando hay un número chico de clusters que yo voy a asumir que son grandes? De nuevo, me voy a focalizar en la escuela con los estudiantes para que tengamos un ejemplo común. Lo que estoy diciendo es que tenemos escuelas grandes que tienen muchos alumnos adentro, pero hay pocas escuelas al final del día. Y esa va a ser la pregunta, y eso es lo que voy a tratar de discutir hoy. Entonces, ¿cuál es el mapa de ruta? Bueno, voy a hablar un poquito básico de cuál es la regresión que vamos a correr y cuál es la hipótesis de interés, básicamente para introducir la notación que voy a usar. Y después voy a hacer 3 paradas. La parada 1 va a ser hablar de los Cluster Robot Standard Errors. A forma de revisión, cosas se vamos en claro qué es, y voy a hablar un poquito de qué es lo que se sabe cuando hay pocos clusters. Después la parada 2 va a ser el método que nos lleva un poquito más avanzado, que va a ser usar lo que se llama el Wild Bootstrap, que es la herramienta de predilecta para la gente que ya sabe que tener pocos clusters es un problema. Y en eso voy a hablar de propiedades, que sigue de un trabajo que hicimos con Asim Sheikh y Andrés Santos, que se acaba de publicar este año. Y después voy a ir a la parada 3, que de alguna forma voy a decir que el Wild Bootstrap no es totalmente satisfactorio porque tiene algunas propiedades que no nos gustan, y voy a tratar de proponer otra cosa. Y voy a proponer algo que nosotros llamamos ahora ARTS, que significa Approximate Randomization Test. Eso es una herramienta que nosotros propusimos de forma general en un paper de 2017 en Econométrica con Asim Sheikh y Joe Romano, y que más recientemente en un working paper que tenemos la trabajamos mejor para el caso de regresiones lineales y clusters en particular. O sea que la idea, después le voy a dar una recomendación final, pero va a ser como 3 niveles y capas de sofisticación en cómo lidiar con este tema de que hay pocos clusters. Entonces vamos a empezar con el modelo lineal y la notación. Yo voy a usar la letra J para denotar el número de clusters, para anotar indexar el cluster, y las unidades dentro del cluster van a tener la letra I, con lo cual cuando tenga I sub J I va a ser una variable para la unidad I en el cluster J. Y básicamente vamos a estar pensando en una regresión lineal donde uno tiene una variable dependiente, acá la llamo Y, y hay un set de variables independientes o controles que las llamamos Z, y los coeficientes de Z van a ser beta, y hay un error no observado que va a tener supuesto que les voy a decir más tarde. No los pongo ahora porque, por ejemplo, a veces voy a hablar de regresión, puedo hablar de variables instrumentales, o sea que en particular no me importa ser muy preciso con eso, más tarde voy a decir cuáles son los supuestos. Y la letra más importante, yo diría para el día de hoy, va a ser Q, porque Q es el número de clusters. Y entonces yo voy a estar haciendo un montón de análisis teóricos en donde el juego va a ser si Q es grande o si Q es chico, y esa es la constante que le vamos a querer prestar atención. Y después voy a decir que el número de clusters son chicos, pero son grandes, y eso se va a referir a este NJ que está acá, que son las unidades dentro del cluster, y en algún momento voy a hacer teoría asintótica, y yo voy a tirar NJ a infinito, y voy a asumir que tengo un montón de estudiantes, ¿okay? Siendo agnóstico en su dependencia. El parámetro de interés va a ser beta, y en particular no voy a hacer inferencias para un vector hoy ni nada de eso para no hacerlo complicado, con lo cual me voy a focalizar en C' beta, que básicamente es una combinación lineal. En particular, la que más me interesa es piensen en una combinación lineal que toma uno de estos coeficientes. Por ejemplo, el primero o el segundo, si uno elige un vector C que sea 1, 0, 0, 0, 0. Pero voy a escribir C' beta, entiendan que en general estamos haciendo inferencias sobre uno de esos coeficientes de interés. Entonces, ¡wow! ¿Qué pasó? Ahí va. Voy a soltar esto. Entonces, la hipótesis de interés va a ser esta que escribí acá, que es testear que C' beta sea igual a un número que a nosotros nos interesa, lambda. Puede ser 0, 1, 3, el que queramos, versus la alternativa de que eso no es igual, no sucede. Y un intervalo de confianza va a ser simplemente la colección de todos los valores de lambda que no son rechazados por la hipótesis nula. ¿Okay? Yo sé que en general en cursos introductorios de economía la gente está acostumbrada al intervalo de confianza, siempre lo use como una cota inferior y una cota superior, porque uno hace más o menos algo, pero conceptualmente un intervalo de confianza simplemente son todos los valores de la hipótesis nula que uno no puede rechazar. Y esto va a ser importante porque no todos los tests que yo voy a hablar hoy admiten esa representación de una cota inferior y una cota superior.
Y lo que voy a hacer es me voy a focalizar en tests que toman esta estructura que yo escribí acá, que la escribí con la letra phi, que básicamente hay un un estadístico que tiene que ser más grande que un valor crítico. TN voy a usar para denotar el test estadístico y CN en general va a ser el valor crítico y lo voy a hacer depender de alfa porque va a ser el nivel del test. Entonces, la primera consideración es que distintas combinaciones de T y C son distintos tests. A veces la gente cuando habla de test se refiere únicamente al estadístico y en realidad un test es una combinación de un estadístico y un test. Si cambio la forma, por ejemplo, de computar el valor crítico, tengo un nuevo test y habría que llamarlo distinto. Y si cambio el estadístico, por supuesto que también. Y el punto que vamos a ver en un rato es que el valor crítico, este CN, puede ser una constante, como por ejemplo el cuantil de una normal o algo así, que es un número, 1.96 digamos, o puede ser estocástico, que viene de un procedimiento que es aleatorio, y también lo vamos a ver. Entonces, como dije, la parada 1 son lo que llaman Cluster Covariance Estimation, CCE, y tiene esta fórmula. La fórmula no importa, pero lo que importa es que admite la estructura típica de lo que se llama un sándwich, ¿no? Y el sándwich tiene pan, en inglés le dicen meat, pero acá debería ser fiambre, supongo, y tiene pan, ¿ok? Y en realidad lo que pasa, y esto está escrito por norteamericanos, entonces te van a decir, el pan nunca importa en el sándwich, lo que importa es la carne. Y eso sucede en que en general en todos estos contextos estimar el pan o las partes que están afuera es muy fácil, porque de hecho uno ya lo hizo para estimar beta en general. Entonces ya lo tenemos y en general es fácil de estimar por ley de los grandes números, y etcétera, mientras que la parte del medio es la parte que es más complicada. Yo no voy a hablar de los detalles de este estimador. Lo importante es que este es un estimador de varianza y covarianza que cumple dos propiedades. Una, solamente explota independencia sobre los clusters. Como ustedes pueden ver, las sumas son de J a Q y no hay nada que sume estudiantes, solamente estamos sumando escuelas. Los estudiantes donde están colapsados en la notación, donde yo escribí arriba ZJ junta todos los estudiantes dentro de J, y entonces lo que hace es que el método es agnóstico de la cantidad de independencia que haya en estos estudiantes, no está explotando la independencia. Y como nosotros sabemos en estadística y en econometría, la información viene por la independencia. Mientras más independencia hay, más información nosotros tenemos para explotar. Mientras más agnóstico nosotros queremos ser y menos queremos asumir sobre independencia, menos información hay. En el límite, si yo observase 1000 individuos que son todos iguales, no aprendo nada, porque no tengo variación de nada. Entonces, el método estándar, ¿qué es lo que hace? Agarra un estadístico T, que lo que hace es agarrar el estimador, C' beta sombrero, menos lambda, dividido por el error estándar usando este estimador que yo puse acá, y el valor crítico es el cuantil de una normal, y la justificación de esto viene del teorema central del límite y algunas teorías sintóticas, que en particular, como voy a decir en un minuto, usa que Q, en estas sumas que están acá, va a infinito. Y esto es exactamente, no exactamente, porque hay unas constantes dando vuelta, pero conceptualmente es exactamente lo que hace, por ejemplo, Stata cuando uno le pone coma cluster. Y si uno usa R o cualquier otro programa, es lo que sucede cuando uno usa errores estándar que son robustos a clusters. Oye, ¿cuál es el problema? El problema es que la teoría sintótica para justificar este método, que como dije, es muy popular, requiere que el número de clusters va a infinito. Entonces, cuando uno hubo un paper como el que vimos al principio, que tiene 5 clusters y reporta cluster robust standard errors, es un poco como diría un stretch, ¿no? Porque es muy difícil justificar que en muestra finita esa aproximación que nosotros estamos usando, que asume que el número de clusters es muy grande, vaya a ser más o menos razonable en un contexto donde hay 5 clusters. Y entonces, lo que uno puede mostrar es que, haciendo simulaciones, y en eso hubo muchos papers, es que el desempeño de estas herramientas, cuando el número de clústeres es chico, es bastante pobre. Y por pobre, lo que puse ahí en el tercer línea, es que, por ejemplo, uno quiere hacer un intervalo de confianza del 95% y en realidad uno está cubriendo el 70% de las veces, o a veces incluso menos. ¿Y qué es un factor que afecta al desempeño de estos cluster robust standard errors? Es que la heterogeneidad de estos clusters. En particular, los segundos momentos de estas variables independientes. Si uno corre una regresión de ingreso y tiene, no sé, o de desempeño escolar y tiene ingreso de los padres, y tiene edad de los niños, y alguna otra serie de controles que a uno le interesa que sean parte de la regresión, esto es lo que está diciendo, mientras la distribución de esas variables en distintas escuelas
sean más distintas, peor le va a ir a esta metodología cuando el número de clústeres sean bajos. ¿Okay? Bien, pero... ¿Qué pasó? Se vuelve loco. Avanza de golpe como 3. Miércoles, ¿qué pasó? Retomamos. Bien, eso que yo dije que los cluster robot standard errors en general se desempeñan en forma mediocre, no es un análisis teórico, son simulaciones, gente que empezó a tratar de que este tema se le presta atención. Y hubo un paper, que yo no tuve nada que ver, pero es de Bester, Conley y Hansen, del 2011, donde empezaron a estudiar las propiedades de estos errores estándar cuando Q, que son el número de escuelas, el número de clusters, es fijo y no va a infinito. Y básicamente lo que mostraron es un resultado bastante interesante para la época, que fue que si uno mantiene el mismo test estadístico, el mismo que presenté antes, donde uno hace un cociente, y en vez de usar el cuantil de una normal, uno usa el cuantil de una variable t, distribuida t, con q-1 grados de libertad, resulta que se puede justificar este método y funciona cuando q es fijo, siempre y cuando se asuma mucha homogeneidad en los clusters, en particular de los segundos momentos, que hablamos de esta distribución de las zetas, pero también de la distribución de la zeta por los épsilon. O sea que hay supuestos de cosas que no observamos que tienen que ser homogéneas en los clusters. Pero si uno cambia el valor crítico de la normal a la t, hay un teorema en ese paper que muestra que este método de acá puede funcionar bien y esa cobertura que está en 70% en la línea 3 puede subir y aproximarse a 95% en muchos casos. Aquí, de nuevo, tiene que ser situaciones en donde uno considere que estos clusters se parecen mucho entre sí. Cuando no se parece, la teoría esta se cae y funciona igual que en la línea 3 que puse ahí. Entonces, eso sería el punto de partida. Está estos como cluster que podemos usar en Stata, están disponibles, se usa mucho y funciona bien si uno tiene muchos clusters. Cuando hay pocos clusters no funciona bien y los arreglos que hay son un poco desalentadores porque requieren supuestos que en general cuando uno habla con la gente en una aplicación empírica no están dispuestos a asumir. Un caso general que pasa mucho, algunos de estos papers los he dado mucho en Canadá. En Canadá hay 10 provincias, es muy común que la gente corra regresiones y que hace clusters a nivel de provincia, y hay 10. Y cuando vos hablas con la gente que hace trabajo empírico, no solo hay 10, sino que esas provincias son muy distintas la una a la otra. Algunas hasta hablan idiomas distintos y tienen distribuciones, las variables son muy distintas, con lo cual cualquier método que requiera que estas 10 provincias tengan las mismas distribuciones, las variables, en general ya no es muy llamativo. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacer algo más que no requiera tanta homogeneidad? Y la respuesta que ha dado la literatura es este método que se llama el Wild Bootstrap. Ups, pasa solo. El Wild Bootstrap, yo puse, es un método popular para hacer inferencia cuando hay pocos clusters. Acá, en general, ya uno tiene investigadores que están totalmente conscientes de que tienen pocos clusters, están totalmente conscientes que el approach tradicional no funciona y quieren hacer algo al respecto. Entonces, usan el Wild Bootstrap. Y uno dice, ¿por qué? En particular, porque hubo un paper en el 2008 de Cameron Gelbach Miller que lo que hicieron fue hacer un montón de simulaciones. Simulaciones de... El Wild Bootstrap se puede implementar con distintas variantes, un montón de variantes, un montón de tablas y un montón de resultados que mostraron, mira, el Wild Bootstrap, aun cuando tenés 4 o 5 clusters, funciona perfecto. Y los números del paper son perfectos. Querés 95, te da 95, querés 90, te da 90. Y generó una explosión, porque el paper tiene un poquito más de 10 años y ya tiene más de 4.000 citas. Y cuando uno va a un seminario de Applied Micro y ve gente usando pocos clusters, lo primero que ve es gente que dice, vamos a usar el Wild Bootstrap. Y el problema es que el teorema para justificar el Wild Bootstrap, incluso reconocido en este paper de Cameron Gelbach Miller, lo que dice es que el número de clusters tiene que ir infinito. O sea que las simulaciones se hacen con 5 clusters, pero cuando quiero saber, ok, ¿bajo qué supuestos esto va a andar? Q tiene que ir a infinito. Entonces, nosotros, con un paper con Andrés Santos y Asim Sheikh, lo que hicimos fue tratar de desarrollar una teoría cuando Q es fijo. Y uno dice, bueno, ¿por qué no lo estudiaron antes con Q es fijo? Porque las herramientas teóricas que uno requiere para analizar el comportamiento de estos tests cuando Q es fijo son muy distintas
que cuando uno Q lo deja ir a infinito, y uno tiene que ser creativo, y bueno, vamos a decir que fuimos creativos, espero, y entonces nosotros utilizamos herramientas teóricas muy distintas y tratamos de ver, bueno, cómo funciona el while bootstrap cuando Q es fijo y cuáles son los supuestos que un investigador tiene que estar dispuesto a asumir para que el desempeño sea bueno. Y las lecciones principales de lo que nosotros hicimos son básicamente las siguientes. Primero, el while bootstrap es válido y da la tasa de rechazo que uno espera cuando hay 5 clusters o más. Pero para que eso funcione, de nuevo, va a requerir supuestos de homogeneidad. No tanto como lo que uno necesitaba para los cluster robot standard errors, pero en particular esos segundos momentos que yo dije antes, la esperanza de Z', Z, va a tener que ser la misma cluster por cluster. Y si eso falla, el desempeño es súper pobre. Y también lo que vamos a aprender en el análisis es que, en este caso, agregar efectos fijos a nivel del cluster, de hecho, hace que los requerimientos sean más débiles, con lo cual es un argumento a favor de que cuando se corran estas regresiones, en general se agreguen efectos fijos a nivel de clúster, porque ayudan a la cantidad de supuestos que uno necesita. Cuando uno agrega estos efectos fijos, necesita asumir menos supuestos. No todos, uno igual tiene que asumir supuestos. Pero un resultado muy particular que le voy a mostrar es que cuando la variable aleatoria z, la variable independiente, una regresión de y z es escalar, entonces el while bootstrap siempre anda. Y graciosamente, la mayor parte del tiempo que la gente hace simulaciones, y en particular el paper de Cameron, Gelbach y Miller, usan simulaciones donde z es un escalar. Entonces, sin saberlo, el paper que encontró que el while bootstrap anda fenómeno todo el tiempo, básicamente eligió un sistema generador de datos que lo que hace es básicamente cumplir los requisitos que uno requiere para que el while bootstrap ande bien. Si uno hace ahora simulaciones y en vez de que z sea un escalar, es una matriz y uno deja que esos segundos momentos sean distintos, el while bootstrap empieza a dar cobertura que no tiene nada que ver con la que uno quiere. Todo eso se aprende de la teoría que nosotros dijimos. Entonces lo que voy a hacer es discutir un poco eso primero. Vamos a volver al mismo problema de testeo. Entonces repaso lo mismo que puse antes. Quiero testear que C' beta es igual a lambda y tengo un modelo de regresión lineal. ¿Qué es lo que va a hacer el while bootstrap? Bueno, primero va a tener un estadístico y un valor crítico. El valor crítico lo vamos a llamar el valor crítico del while bootstrap y acá yo le puse un sombrero, C sombrero. Y el estadístico TN va a ser muy sencillo, ni siquiera va a ser estandarizado, va a ser simplemente C' beta hat menos lambda y está escalado por la cantidad de observaciones en el clúster. Entonces, no voy a hablar de resultados para otros estadísticos, en el paper tenemos, pero este es el caso más sencillo y las conclusiones más importantes salen de acá, o sea que podemos hablar de esto. Lo que voy a hacer es explicarle cómo se computa este valor crítico para que por lo menos tenga una idea si ustedes nunca vieron cómo implementar el while bootstrap con poco clúster, porque difícil no es, pero hay que seguir un algoritmo que básicamente requiere 3 pasos. El estadístico, como ustedes ven, es fácil. Valor absoluto de la raíz cuadrada de n, C' beta hat menos lambda. Lambda es el valor que ustedes están hipotetizando, será 0, 3, menos 2 o el que sea. ¿Cómo se computa el valor crítico? El valor crítico requiere 3 pasos. El primero, hay que correr una regresión de mínimos cuadrados restringidos, de i en z, en toda la muestra. Con lo cual, como es restringido, C' beta hat por este beta restringido es igual a lambda por construcción. Esto es lo que en la literatura se conoce como hipótesis nula impuesta. Hay muchas versiones de while bootstrap. Esta en particular impone la hipótesis nula. Cuando la gente ha hecho simulaciones encontró que esto anda mejor. Nuestros resultados solamente valen para este caso. O sea que importa para la teoría. En el paso 2, uno lo que hace es generar estas variables aleatorias que llaman Rademacher, que se usan un montón en el while bootstrap y que son muy sencillas. Son variables aleatorias que toman 2 valores nomás, 1 y menos 1. Y toman valor 1 y menos 1 con probabilidad 1/2. Con lo cual es muy fácil generar estas variables aleatorias después con una computadora si uno quiere, pero acá lo voy a explicar en forma conceptual. Una tiene estas variables aleatorias que tiene dimensión Q, quiere decir que hay una por clúster. ¿Okay? Hay este omega que yo escribí ahí en naranja, es un vector de dimensión Q, hay uno para cada clúster, y lo que va a hacer el while bootstrap es generar nuevas observaciones I, que acá yo la llamo I estrella, que dependen de estos omega, que básicamente tiene una primera parte que es simplemente la predicción, Z' beta hat, y la segunda parte agarra los residuos restringidos,
que acá lo llamo epsilon hat con R, y lo que hace es multiplicarlo por esta variable aleatoria Rademacher. Fíjense que lo único que hacemos es o le mantenemos el signo a estos residuos o le cambiamos el signo a estos residuos cuando sale -1. Si sale 1, mantenemos el signo, sale -1, le cambiamos el signo. Ok. Y entonces en el paso 3 lo que vamos a hacer, como tenemos muchas de estas variables aleatorias i, porque cada vez que saqué una variable aleatoria Rademacher generé una nueva variable i y puedo sacar un montón. Entonces lo que hacemos es correr una regresión de i en z, este i estrella w en z, y nos va a dar un estimador que yo lo voy a llamar estimador de Bootstrap, que va a ser beta sombrero estrella. ¿Cuál es el cuantil del while Bootstrap? Es el cuantil 1 menos alfa de esa lista, en donde uno computa la diferencia entre el estimador de Bootstrap con el estimador original restringido del paso 1. O sea que en el primer línea lo puse de forma escrita, es un cuantil condicional, la definición matemática sería la de abajo, pero es lo mismo. Es simplemente un cuantil en donde la única variable aleatoria que hay son estas variables Rademacher. El resto de los datos se toman como, es condicional en datos, se toman como fijos. O sea que algorítmicamente es un método que requiere 3 pasos, es sencillo, y de hecho como en R o Stata y todos estos programas ya hay paquetes que lo hacen inmediatamente, uno le pone hacerme el while bootstrap y hacen esto en 2 pasos. Bien, comentarios son los siguientes. Las variables aleatorias de estas Rademacher son independientes de los datos. Eso es importante cuando uno lo hace, no tiene nada que ver con las X, uno lo saca y no tiene nada que ver con el resto de los datos. Y en general, pese a que yo lo que escribí acá es una forma matemática que funciona en la población, la forma en que uno en general computa esto es por simulaciones. ¿Cómo hacer? Tomamos B muestras de variable aleatoria que son 1 menos 1, B es un número que uno elige, yo que sé, 1000, y después tenemos una lista de 1000 beta hats que calculamos para cada uno de estas draws que sacamos de los omegas y le tomamos el cuantil a eso. O sea que en general en una computadora hay una lista de 1000 estimadores que uno sacó y hacemos la diferencia, le tomamos un cuantil y eso es algorítmicamente lo que uno hace. El while bootstrap tiene un montón de opciones y variedades cuando uno se focaliza en datos IID o independientes idénticamente distribuidos. En particular, si uno va a leer un libro o paper, le van a aparecer un montón de variantes del while bootstrap, porque no solamente se aplica a situaciones con pocos clusters, sino que se aplica en otros escenarios también. Y lo importante es que ninguna de esas variantes que existen del while bootstrap satisfacen las condiciones que nosotros vamos a explicar acá. La única que funciona para cuando hay pocos clusters es aquella que usa estas variables Rademacher y la que tiene la hipótesis nula impuesta. Se ve en la teoría, no lo voy a explicar, pero lo importante es que no hay generalidad y que usemos otros ponderadores, usemos otras cosas, porque estas son las únicas que cumplen las condiciones para que ande con pocos clusters. Bien. ¿Cuál es el teorema? El teorema dice esto, y eso lo probamos en el paper que publicamos este año. Dice, bajo los supuestos LS y H, que después los voy a discutir, y la hipótesis nula, lo que sucede es que la probabilidad de que el while bootstrap rechace asintóticamente, donde de nuevo asintóticamente hay muchos estudiantes, pero hay pocas escuelas, está acotada por alfa, que es el nivel que uno quiere, 5% o 10%, y está acotada por abajo por alfa menos un numerito. ¿Qué significa eso? Primero, el teorema requiere que n va a infinito, pero q es fijo. No dije nada de q, q puede ser 5, 6, 7. Y en particular, nosotros mostramos que si uno tiene un nivel, por ejemplo, de 5%, 5 clusters son suficientes para que uno empiece a tener potencia bajo la alternativa. O sea, cuando nosotros decimos que el método funciona para 5 clusters o más, es porque estoy teniendo en cuenta que la gente en general usa 5% y ahí empieza a tener potencia. Después, el teorema requiere, como dije antes, que la hipótesis nula sea impuesta y que los ponderadores sean Rademacher. Y puede ser conservador en el sentido de que la tasa de rechazo puede ser más chica que alfa, porque acá tengo una desigualdad. Pero no puede ser muy conservador, porque tengo una cota inferior, y en particular este número que acá que dice 1 menos 2 a la q, es más chico que el 1% al minuto que uno tiene por lo menos 8 clusters. O sea que si hay 8 clusters, yo ya sé que voy a estar entre 4% y 5%. Ok, yo dije que en realidad estos resultados son más generales. Acá entonces puse una línea que dice, en general esto se cumple para modelos donde hay variables instrumentales, se cumple para modelos de GMM que son no lineales, se cumple para otros test estadísticos que son estandarizados, y etcétera. No voy a hablar nada de eso, pero todos tienen más o menos
la misma estructura con algunas salvedades que no voy a discutir, pero básicamente lo que uno llega a la conclusión es que si este supuesto LS y H se cumplen, el while bootstrap es un método que es razonable para usar con pocos clusters, porque tiene propiedades que se entienden bien. La pregunta es qué son estos supuestos LS y H. LS no lo voy a discutir, pues son LS significa least squares, son momentos para que aplicar los teoremas centrales del límite y ley de los grandes números, son estándar, nada nuevo, pero el supuesto H sí. Con lo cual voy a discutir, el supuesto H. El supuesto H lo que dice es esto. La suma o el estimador de esta esperanza Z', Z, converge en probabilidad a un objeto que tiene la misma matriz en común. Quiere decir que todos los clusters, todas las escuelas, tienen una función de momentos, primero y segundo momento de estas variables Z que son los mismos. Son proporcionales porque hay una J ahí que multiplica todo, pero en particular si uno se pone a pensar, tengo 10 clusters y tienen que ser proporcionales el uno al otro, básicamente estamos diciendo que son iguales. Y como dije antes, asumir que los primeros y segundos momentos de este tipo de variables que uno incluye en la regresión son iguales, es un supuesto que la gente tiene dificultad de hacer, porque en general uno sospecha que no es así. El caso especial, obviamente, es que la distribución de estas variables es la misma en cada clúster. La forma de explicar que los primeros y los segundos momentos no hay nada especial de los primeros y segundos momentos, lo más probable es que si los primeros y segundos momentos son iguales, que uno está efectivamente asumiendo que las distribuciones son iguales. Y hay un caso especial que si uno tiene una variable aleatoria que es escalar y que uno incluye efectos fijos a nivel de clúster, como dice antes, y en ese caso en realidad lo único que está pidiendo es que esta variable Z tenga varianza dentro del clúster. Y como dije, esto en general se cumple, y en particular se cumple en las simulaciones de los papers que andan por ahí diciendo el while bootstrap funciona muy bien basado en simulaciones, porque esas simulaciones básicamente cumplen con esta condición de que las variables que usan, por una cuestión muchas veces computacional, es simplemente una variable dependiente sobre una variable independiente que es una constante. Y en general, agregar efectos fijos a la regresión ayuda, porque uno puede mostrar que cuando uno agrega efectos fijos en la regresión, las homogeneidades de primeros momentos se sacan de encima. Quiere decir que uno ya no necesita más que las medias sean las mismas para cada clúster, sí necesitamos que los segundos momentos sean en cada clúster iguales a través de los clusters, pero por lo menos agregar efectos fijos saca el requerimiento de los primeros momentos. Y algo es algo. O sea, de conclusión, yo diría el while bootstrap, ahora con los resultados que nosotros sacamos, si uno está en un contexto en donde tiene pocas escuelas, de nuevo, pocos clusters, y quiere usar un método que está muy aceptado, se puede, y ahora sabemos que anda, lo único que uno tiene que aceptar es este supuesto que está acá. Es decir, que los primeros y segundos momentos de la variable aleatoria son las mismas a medida que uno se mueve de clúster a clúster. Y si uno no está dispuesto a aceptar esto, si uno dice, en mi contexto esto no se cumple, la pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer? Y eso nos lleva a la parada número 3, lo que dije antes que se llama ARTS. Y esto va a ser la parte de la charla donde me voy a desviar más de lo que uno está acostumbrado, o digo, en general sospecho yo que puede estar ustedes más acostumbrados, pero es la parte que más me divierte a mí. O sea que dije, puse un stop acá, porque no se asusten, pero me voy a desviar como por 5 minutos del problema de los clusters. Es muy difícil para mí explicarle cómo nosotros vamos a agarrar y explotar esta maquinaria que se llama randomization test para resolver una pregunta que tiene que ver con los pocos clusters, si ustedes no se acuerdan o nunca estuvieron expuestos a esta maquinaria que se llama randomization test, que en estadística está hace 100 años. Entonces lo que voy a hacer es, en 2 slides, voy a repasar esto. Así después podemos ver cómo esto se aplica al problema de los pocos clusters. Entonces, ¿qué es un randomization test? Acá puse repaso rápido. Ahora me desvío. Voy a llamar a X, acá datos. No importa qué es X, son datos. Y puede ser un vector, puede ser un escalar, puede ser cualquier cosa, pero tiene distribución P. Y la hipótesis de interés que tenemos es que P, esta distribución, satisface alguna hipótesis nula. Por ejemplo, la media es 0. Por ejemplo, uno corre una regresión, el beta es 3. Eso es una restricción sobre P. El método que vamos a usar es que vamos a rechazar esta hipótesis nula para valores altos de un estadístico que lo voy a llamar de nuevo T, que es una función de los datos. Y la pregunta es,
¿Cómo hacemos para calcular un valor crítico que sea apropiado, dado este contexto que es muy abstracto y general? Y lo que voy a hacer es decir, bueno, hay un supuesto que permite hacer de esto de forma muy elegante. Y el supuesto es este supuesto R. El supuesto R dice, existe un grupo de transformaciones finito, que yo le voy a llamar G, del soporte de las X a el soporte de las X, tales que la distribución de X y la distribución de X cuando yo la transformo con G, que es un elemento de transformaciones que está acá adentro, son la misma cuando P satisface la hipótesis nula. Y la intuición es que si esto es cierto, nosotros tenemos, fíjense, esto no voy a hacer teoría asintótica acá, esto va a ser un resultado de muestra finita. Y cuando uno quiere hacer un resultado de muestra finita, ¿cuántas muestras tiene? Una. Tienen, no sé, 10 observaciones. Y uno dice, bueno, quiero hacer inferencia en 10 observaciones, y es difícil porque tenemos una sola muestra y hay solamente 10 observaciones. Este supuesto lo que está diciendo, si esto se llega a cumplir, esto es fantástico, porque entonces yo tengo una sola muestra, que es X, pero si yo conozco este grupo G y puedo sacar elementos de G, cada vez que saco un elemento de G es como tener una nueva muestra de la distribución P, porque G de X y X tienen exactamente la misma distribución. Entonces, es una nueva muestra. Y entonces, lo que vamos a hacer es explicar que la propiedad clave que tiene un supuesto como este es que produce un test que controla size o controla la probabilidad de rechazar bajo la hipótesis nula en muestra finita. Entonces, le voy a explicar cómo hacerlo con un ejemplo muy sencillo para que vean que no es magia. Voy a considerar un ejemplo donde tengo 8 variables aleatorias que son escalares. Y estas XJ son independientes. Ni siquiera estoy diciendo que son idénticamente distribuidas. ¿Okay? Y voy a querer testear la hipótesis nula de que la media es 0. Y voy a asumir esto. Voy a asumir que cada una de estas XJ tiene una distribución PJ y PJ es simétrica en torno a la media. Por ejemplo, si estas X fuesen normales, son simétricas en torno a la media. Si fuesen uniformes, son simétricas en torno a la media. Pueden ser Laplace y hay un montón de distribuciones que son simétricas en torno a la media. Yo no estoy diciendo ni siquiera que son todas de la misma distribución. Pueden venir todas de distribuciones distintas. Lo único que estoy pidiendo es que cada una de estas venga de la misma distribución. Este problema, así como lo planteo, y yo te digo que voy a hacer un test en muestra finita, que va a ser válido, tiene que ser sorprendente. Para mí lo fue la primera vez que lo vi, porque hasta que yo me encontré con esto, yo pensaba que casi en el único contexto en donde uno puede hacer inferencia a muestra finita era o normal o binario tipo Bernoulli o una cosa así. Y acá este modelo es no paramétrico, porque yo no estoy diciendo ninguna propiedad de la distribución P. Lo único que estoy pidiendo es semiparamétrico, estoy pidiendo que sea simétrica. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero voy a agarrar una estadística. Ups, de nuevo. Se para cuando quiere. Primero voy a agarrar un estadístico, que si quiero testear algo sobre la media, no es sorprendente que voy a agarrar el promedio. Voy a agarrar el promedio y le voy a tomar el valor absoluto. Hasta ahí, supongo que si yo lo dejo hacer lo que ustedes quieran, todos empezaríamos el mismo problema. Lo difícil acá no es computar el estadístico, sino es el valor crítico, que no es difícil, pero puede ser raro. ¿Qué vamos a hacer? Voy a agarrar y listar todas las transformaciones que son las que se llaman de cambio de signo. Es decir, un vector de dimensión Q, que es la misma que las observaciones, que estoy usando acá la letra Q, 8 observaciones, un vector de dimensión 8, donde cada coordenada solamente puede valer 1 y menos 1. ¿Cuántos elementos hay en este grupo? Hay 2 a la Q, 2 a la 8, 256 elementos. Hay 256 elementos. ¿Cuáles son estos 256 elementos? Bueno, yo acá puse algunos. Uno que me interesa mucho es el primero, que son todos unos. Eso me da exactamente el mismo promedio que teníamos antes, porque no cambia nada. Otro es 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 1. Y así. Todas las combinaciones que hay de unos y menos unos en un vector de dimensión 8, hay 256, acá está el último. ¿Qué hacemos con esto? Lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de estas transformaciones al vector de observaciones. Acá puse 8 observaciones, 1, menos 7, menos 5, menos 2, 2, 6, 3, 0. La simulé de una distribución simétrica que tomaba valores enteros. Y lo que hacemos entonces para cada vector G, se lo aplicamos a X y calculo el promedio. El G1, que es el que tiene todos 1, me da 0,25, que ese es el promedio con estos números que yo tengo acá. El G2 me va a dar otro número, 2,75. El G3 me dio 0,5 y así. Lo apliqué 256 veces, el último me dio 3,25. ¿Cuál es el valor crítico del randomization test? Es simplemente el cuantil de esta lista
que está acá, que en este caso es 2.55, con lo cual el test no rechaza, porque 0.25 es el test, el estadístico, 2.55 es el valor crítico de esta lista, y entonces no rechazamos, ya está. Este test, esta construcción, en este contexto de acá, cumple con la propiedad de que para cualquier tamaño de muestra y para cualquier hipótesis nula, para cualquier test estadístico y para cualquier valor de alfa, controla exactamente la propiedad de rechazar la hipótesis nula en muestra finita. ¿Ok? O sea, como construcción es poderosísima. El resultado es poderosísimo. Bueno, da una forma de hacer inferencia en muestra finita que funciona con un nivel de generalidad altísimo. Ahora bien, wow. ¿Cuándo? G puede ser muy grande la cantidad de elementos. Yo dije 256 con una muestra de tamaño 8. Si por ejemplo tengo una muestra de tamaño 16, que todos vamos a estar en claro que es chica, ya tengo más de 65.000 elementos en ese grupo G, que son todos unos y menos unos. Y si tengo que llegar a 20, ya el número es gigante. Con lo cual, muy comúnmente, uno en vez de usar todos los elementos de la lista esta en este grupo G, lo que hace es tomar una cantidad de muestras de ahí. Por ejemplo, tomamos 1000 elementos y funciona de la misma forma que funciona, por ejemplo, el Bootstrap. Uno saca elementos porque hay demasiados para tener en cuenta. Y eso está bien. No cambia las propiedades de este test. Mientras uno tome suficiente cantidad de elementos, el test sigue funcionando en muestra finita. Ok, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con los clusters? Y ahí vamos. Los randomization tests tienen tremendas propiedades, porque son impresionantes si uno lo piensa. Y uno dice, por ejemplo, yo conjeturo que poca gente acá escuchó o usó randomization test, y uno dice, ¿por qué? Si es tan poderoso como parece que yo no me enteré. Bueno, uno se enteró porque el supuesto R, este que está acá, es tan fuerte que se cumple en pocos casos. Se cumple ahí cuando testear la media o algo así, se cumple en lo que se llaman permutation test, o test de permutaciones, será, que pertenece a esta familia de test. Pero en general, cuando en otros contextos uno habla con una persona aplicada y dice, yo no voy a usar esto porque ese supuesto que vos tenés ahí no se cumple nunca. Entonces nosotros lo que hicimos en un paper de 2017 fue pensar, ¿hay alguna forma de extender esta herramienta de forma tal que la aplicabilidad de la herramienta sea más acorde con los problemas que tenemos en econometría hoy en día, en Applied Micro, etc.? Y en particular para el problema de esto de los pocos clusters. Y la respuesta fue sí. Lo que vamos a hacer es reemplazar ese supuesto R por otro que lo voy a llamar RW. En realidad es más débil. Y van a ver en un segundo en qué sentido es más débil. Y lo que vamos a hacer es mostrar que los randomization tests aplicados a funciones de los datos, no a los datos originales, sino a algunas funciones de los datos, por ejemplo, los beta sombreros, por ejemplo, promedios, por ejemplo, cosas así, cosas son funciones de los datos, son válidos asintóticamente. Y asintóticamente va a ser una teoría asintótica donde no va a requerir, en el caso de los clusters, por ejemplo, que el número de clusters sea grande. Y aún así, lo loco es que nos va a permitir entender muy bien bajo qué condiciones el test es válido en muestra finita. Y hay condiciones en las cuales el test que nosotros vamos a proponer es válido en muestra finita y se va a entender claramente con esos supuestos cuáles son esas condiciones. De nuevo, la pregunta es, todo muy lindo, pero ¿qué tiene que ver con los clusters? Vamos a verlo. Lo que voy a hacer es explicarle cómo funciona y después le muestro el resultado. Volvemos al caso de los clusters. ¿Se acuerdan que era C' beta igual a lambda? Y la alternativa es que eso no sucede. Tenemos un modelo de regresión lineal. ¿Cómo vamos a implementar esta idea? Y el avance va a ser que esta idea va a tener mejor propiedad que las otras. Por eso que quizá hay que prestarle atención. Pero va a tener 5 pasos. Y el paso 1 va a ser empezar con los datos. ¿Qué vamos a hacer con estos datos que nosotros tenemos? Vamos a seguir pensando en el contexto de las escuelas con los estudiantes. Lo que voy a hacer es focalizarme en cada una de las escuelas individualmente. Y lo que voy a hacer en cada uno de estos clusters, voy a correr una regresión de I en Z, con lo cual, si hago eso para cada uno de los clusters independientemente, lo que voy a tener es un montón de estimadores de beta Q de ellos, beta hat 1, beta hat 2, beta hat Q. Y ese va a ser el paso número 1. Una cosa importante de este procedimiento es que una vez que uno computa estos beta sombreros para cada uno de los clusters,
A partir de ahora, paso 2 al 5, los datos originales uno los puede quemar. No sirven más. Lo único que importa a partir de ahora son los Q-valores de estos beta hat. Si tenemos 10 escuelas, estimamos 10 regresiones, hay 10 beta sombrero, y entonces son solamente los 10 valores que queremos utilizar. En el paso número 2, lo que vamos a hacer es computar un estadístico. Y el estadístico voy a definir esta variable aleatoria S, que básicamente es C' beta hat menos lambda, escalada por el tamaño de la muestra en cada clúster. Es lo que veníamos haciendo antes, ¿no? ¿Y cuál es el test estadístico? El promedio de esas S. Es el promedio, hay Q clusters, lo sumamos, dividimos por Q, le tomo el promedio a cada una de estas S. Ese es el test estadístico del test. Pasos 1 y 2 nos dan el estadístico del test. ¿Cuál es el valor crítico? Nos da el paso 3, 4 y 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a considerar este grupo que consideré antes el mismo G, que es el grupo de cambios de signo, y para cada uno de estos elementos de este grupo G, lo que voy a hacer es voy a computar el mismo promedio que estimé recién, pero donde voy a multiplicar a cada una de las S a nivel de clúster por GJ. ¿Cuántos voy a tener de eso? Bueno, tantos como elementos yo tengo en G. ¿Cuál va a ser el valor crítico? Va a ser el cuantil de este bicho o acá que es TNG. Y entonces, ¿cuál va a ser entonces el test? En el paso 5 va a rechazar cuando el test estadístico, que es el promedio de estas S que estábamos en el paso 2, es más grande que el valor crítico, que es un cuantil que uno computa de una lista en el paso 4. Y ese es lo que nosotros llamamos test, que llaman ARTS. Son Approximate Randomization Test. ¿Por qué este test tiene sentido? Porque tiene propiedades que los otros tests que dije antes no las tienen. Y en particular, el teorema, que no importa mucho lo que dice que si se cumple el supuesto de RW y el estadístico es más o menos continuo y cumple con condiciones que en realidad son técnicas, pero todos los estadísticos, Lagrange Multiplier, t-test, Wald y todos los que uno se puede imaginar las cumplen, o sea que no es restringido, y que el grupo G sea continuo, lo cual se cumple para el grupo de cambios de signo. Entonces, este test de ARTS tiene una tasa de rechazo en el límite igual a alfa. Ni siquiera puede ser conservador como era el Wild Bootstrap, que teníamos menor o igual a alfa. Acá no da exactamente igual a alfa. Y entonces lo que dice esta teoría asintótica es que no requiere ningún tipo de homogeneidad en los clústeres. Yo no le mostré el supuesto de RW, pero se lo voy a mostrar en la siguiente slide. Van a ver que no tiene ningún supuesto de homogeneidad. O sea que no asumimos ni que los primeros, ni los segundos, ni ningún momento de las variables sean iguales a partir de los clústeres. Se puede dejar que los clústeres sean absolutamente heterogéneos y este resultado sigue valiendo. Después no requiere que normalidad asintótica. En ningún momento yo voy a pedir que estos estimadores sean normales, por más que, por ejemplo, puedan ser normales. Tampoco requiere que converjan a tasa raíz cuadrada de n, con lo cual sirve cuando uno tiene datos de serie de tiempo y otras aplicaciones, que las cuales no voy a hablar. Y lo único que sabemos, además, es que cuando la distribución de este C' beta hat es simétrica alrededor de lambda, por ejemplo, si fuese asintóticamente normal, pero no importa asintóticamente, si en la muestra finita la distribución de este estimador empieza a ser simétrica, el test automáticamente funciona. A medida que las variables aleatorias, estas beta sombrero, son más y más simétricas, entonces mejor funciona el test, aun si uno no, digamos, llega al límite. Y la teoría, cosa que no importa, es más general. No tengo mucho tiempo acá de hacer promoción, pero se aplica a otros contextos. Uno de ellos que yo trabajé con uno de mis estudiantes es, por ejemplo, hacer permutation test en RDD. Y es una idea, explota la misma idea, pero en un contexto totalmente distinto. Entonces, ¿qué es el supuesto RW? RW técnicamente luce feo. Estoy diciendo, hay una función de los datos que la llamo SN que converge en distribución a una variable aleatoria S bajo la hipótesis nula, y esta variable aleatoria S cumple con la condición de que es invariante a las transformaciones de G y yo qué sé. Y uno lo mira ahí y no le dice nada porque es una condición abstracta. La pregunta es si esa condición es restrictiva para lo que nosotros estamos hablando, y lo que voy a plantear es no. Porque fíjense que en la notación nuestra, en el setting de los clústeres, se cumple si los clústeres son grandes, si son independientes y si los beta hat son asintóticamente simétricos. Porque ¿qué son las SN? Son estos estimadores en cada clúster recentrados y escalados. Eso converge en general
a una serie de variables aleatorias, y lo único que estamos pidiendo es que estas variables aleatorias sean independientes y simétricas, que por ejemplo se cumple cuando estos estimadores son asintóticamente normales, algo que se daba por asumido totalmente en el paso 1 cuando estábamos hablando de Cluster Covariance Estimation. Normalidad estaba explotada ahí. Acá no necesitamos normalidad asintótica, pero por lo menos necesitamos simetría asintótica, y por ejemplo se cumple cuando hay normalidad asintótica. O sea que esta condición acá, que es abstracta y parece rara, en general el setting de los clusters se cumple de nuevo cuando los clusters sean grandes. ¿Por qué grandes? Porque estoy tomando asymptotics adentro de cada cluster, necesito muchos estudiantes, necesito que haya algún tipo de lo que uno llamaría weak dependence, porque tengo alguna ley de los grandes números, tengo algo de teorema central del límite para que me dé alguna convergencia, y necesito que los clusters sean independientes. Y ya está. Entonces, recientemente, en un paper que escribí con uno de mis estudiantes y Asim Sheikh, nos metimos más en las propiedades computacionales, porque este paper que nosotros publicamos en 2017, en general, es medio difícil de leer. Martín ha intentado y ha sido un usuario insatisfecho, y además era general, y no, típico paper que uno quiere publicar en econométrico le piden general y más abstracto, y entonces al final quedó difícil de leer. Y entonces lo que hicimos ahora es focalizarnos más en el aspecto de los algoritmos y las propiedades para implementar en este paper, y de hecho tenemos 3 resultados que no estaban en el paper original que son importantes. El primero es que propusimos un algoritmo para calcular intervalos de desconfianza en forma cerrada. Quiere decir que nos da una cota inferior, una cota superior, de la misma manera que hacemos beta hat menos 1 más 2, y ahora uno puede agarrar y sacar intervalos de confianza muy fácil, cosa que por ejemplo en el Wild Bootstrap no es cierto. Hay que ir lambda por lambda y testear uno por uno todos los valores lambda que uno se le ocurra, y básicamente quedarse con lo que uno no puede rechazar y sacarse de encima los que uno rechaza. Acá hay un algoritmo que da directamente una cota inferior, una cota superior, está en stata, está en R, y lo hacen los dos y se computan en un segundo. Después lo que vimos es que mostramos que hay una equivalencia numérica del método que yo les describí con otro en donde uno en general multiplica las zetas multiplicado por los residuos y yo qué sé, y es interesante porque uno ve ahí que este método se parece muchísimo al Wild Bootstrap si uno lo escribe de otra forma, pero tiene 2 pasos de diferencia, y literalmente son 2 pasos, que hace que uno requiera homogeneidad, el Wild Bootstrap, y el nuestro no. Y también lo que mostramos que el método es numéricamente equivalente si uno estandariza el test o no, algo que es en general antiintuitivo. Uno siempre tiene la idea que si uno estandariza, etcétera, el test puede tener más potencia, es mejor, y yo que sé. En este caso son numéricamente equivalentes en el setting donde Q es fijo por cómo estamos haciendo las cosas. Ahora bien, ustedes me dirán, me estás vendiendo un montón de cosas y parece que obvio que tenemos que hacer este último método. La respuesta es no, porque la limitación principal que tiene este método, que está implícita en la construcción que yo di, es que uno tiene que ser capaz de identificar el parámetro que a uno le interesa, en este caso beta, adentro de cada uno de los clusters. Y si, por ejemplo, la variable de interés, la z, era una variable que era al nivel de escuela, ahora ya cuando yo me restringo una escuela, eso me lo chupa la constante y no la identifico más. Y entonces si uno empieza a pensar una intervención, por ejemplo, que sucede a nivel de escuela, y uno quiere usar clusters a nivel de escuela, entonces ya esta herramienta no aplica. Por lo menos no aplica si uno no es un poquito creativo. En una aplicación que nosotros hicimos en uno de los papers usando datos de Angris, que era también de una aplicación de intervención en escuela, en ese caso las escuelas fue un experimento, unas escuelas se le hizo un tratamiento, una intervención, las otras fueron a control, y en realidad lo que hicieron es un método que se llama match pairs. Matearon 2 escuelas que se parecían mucho, una le dieron un tratamiento y la otra no, y así fueron sucediendo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue definir un clúster como un par de escuelas, y una vez que uno tiene el clúster como un par de escuelas, automáticamente identifica el parámetro porque hay una que está tratada y la otra que no está tratada. Y como a mí no me interesa mucho que me queden menos clústeres, reducimos el número de clústeres a la mitad, porque habían 20 escuelas y nos quedamos con 10 clústeres, pero como esta teoría no requiere, obviamente afectaría la potencia, pero en principio para controlar la tasa de rechazo bajo la nula no depende de cuántos clústeres hay, entonces es una forma de hacerlo, para tener en cuenta. Entonces voy a concluir, voy a decir recomendaciones finales. Lo que dije es que la inferencia, cuando hay clusters en general, la gente usa estos cluster robot standard errors, lo que llamo coma clusters, y lo que digo guarda, porque en general esto no anda cuando Q es chico. Hay gente que lo estudió, hay opciones, pero en general no anda, y anda bastante mal. En ese contexto sale el Wild Bootstrap como el gran salvador, pero cuando salió nadie hizo ninguna teoría, fueron simulaciones, y nosotros lo que mostramos
es que en realidad para que ande requiere que los clústeres sean suficientemente homogéneos. Cuando, de nuevo, uno habla con gente, en el caso, yo qué sé, de Canadá, en Argentina aplicaría lo mismo si uno usa las 23 provincias o 24 con Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires. Uno tendría que asumir que las variables que estamos mirando, imagínense que es ingreso o lo que sea, tienen la misma distribución condicional a cada, independientemente de cuáles sean las provincias. En general a la gente no le gusta asumir eso. Y yo no soy quien para decirles si uno tienen que asumir eso o no. Yo lo que les estoy diciendo es que si ustedes van a usar el Wild Bootstrap y ustedes creen que es un buen método cuando hay pocos clusters, necesitan asumir eso. Porque si no lo asumen, ya saben que va a andar mal. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta. Para eso está el método que nosotros sacamos, se llama ARTS, y que nosotros creemos que no sufre de ninguna de esas incomodidades que tienen los supuestos de homogeneidad. Funciona muy bien cuando hay alta heterogeneidad. Nosotros hemos hecho en aplicaciones y en simulaciones, cuando los datos las distribuciones son absolutamente distintas, el método no sufre ni un poquito porque no hay nada en el análisis teórico que dependa del nivel de heterogeneidad o homogeneidad. Sin embargo, cuando puse acá guarda, depende de que ustedes puedan identificar el parámetro de interés dentro de cada clúster y eso no pasa siempre. O sea que a veces, si uno tiene un caso en donde no puede identificar el parámetro de interés, donde cree que hay heterogeneidad en los clústeres, donde tiene pocos clústeres, y la gente me dice, ¿qué hago? Y la respuesta es, no sé. Todo esto está disponible en Stata y R para los paquetes de ARTS, de Wild Bootstrap y obviamente de los otros. Y muchas gracias, espero que haya sido un poco claro por lo menos. Bueno, muchas gracias, Iván. Yo justo te quería preguntar por ese no sé. O sea, es un no sé contundente, porque entiendo que muchas de las aplicaciones de gente que está acá, que tenés 24 provincias, ¿no? Y tenés intervenciones que son a nivel de provincia. Y Yo por eso usé en la eso, palabra creativo, porque a veces el contexto en el que vos estás estudiando te da más información. Y ese fue el caso del paper de Angris, ¿no? Donde ellos estaban usando match pairs para hacer la intervención. Y cuando vos lees cuando nosotros hicimos las primeras presentaciones, dijeron, bueno, no lo vas a poder usar nunca tu método porque no tenés identificación adentro del clúster. Yo dije, yo voy a definir clúster como un match, como un pair, como un par de escuelas, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué ese es el clúster? ¿Por qué no? Porque al final, asumir un clúster más grande, uno se termina siendo más agnóstico, uno pierde potencia. Pero en particular en muchos de estos settings, cuando uno quiere testear algo importante, lo primero es estar en claro, por ejemplo, que uno controla, lamentablemente, digo lamentablemente, pero es lo que nos toca, ¿eh? Todos usamos un esquema en donde todavía creemos en Neyman Pearson, ¿no? Que es controlas size y después tratas de tener power. Y a veces la gente se olvida de eso y está tan focalizada con tener potencia, con poder rechazar, con tener potencia, y se olvidan de que están usando una herramienta que bajo la hipótesis nula no anda. Y el esquema que nosotros usamos para hacer testeo todos sigue de esa lógica donde uno primero controla size y después maximiza la potencia. Entonces nosotros lo que hicimos acá es, si querés primero controlar size, quizás una forma de ser creativo es agrupar provincias. Agrupar provincias, una que esté tratada y una que no esté tratada. Con 24 no estás tan mal, porque dividido 2 te da 12, ¿no? Y de nuevo, no digo que sea, ni siquiera estoy diciendo que tenga que ser el resultado default que vos tengas en el paper, pero por lo menos debería ser uno que vos uses para chequear cualquiera haya sido el otro método. Porque el otro método, la gente que defiende el Wild Bootstrap, y uno cuando va a conferencias y presenta cosas, ha sido atacado por los defensores del Wild Bootstrap, no les gusta nada asumir el tema de la homogeneidad. Porque también seguramente que en el caso de Argentina vamos a decir, es imposible aceptar que la distribución de ingresos, no sé, sea la misma independientemente de qué provincia agarre. Y ahí tenés un trade-off. Pero me parece que el método nuestro tiene la ventaja que uno puede ser flexible, que si agrupás más y, por ejemplo, agarrás pares, pasás a tener identificación y no tenés que asumir homogeneidad. Pero por ahí requiere pensar un poquito fuera de lo común. bueno, vamos a abrir el juego a preguntas. Walter. Bueno, ¿me escuchás ahí? Primero me sumo al comentario de Martín. Muchísimas gracias por tu generosidad.
realmente es un lujo tenerte. Y después valido la predicción de Martín, realmente estuvo espectacular lo que contaste. Me consta que son temas muy complejos. Tengo muchísimas preguntas, no quiero monopolizar. El primer comentario es que esto de andar redefiniendo los clústeres me recuerda a una cosa que hacía mucha gente cuando vio el paper de Bertrand Dufour y Murray Nathan, que era tirar la variabilidad within y quedarse con la between, y sacrificar un montón de power, por lo menos para tener inferencia varia. Así que en definitiva esto de andar redefiniendo los clústeres, entre comillas, para sacar validez asintótica a costa de, y bueno, me pierdo la variabilidad within, ¿no? Tengo muchas preguntas, tengo una sola chiquitita. Si me interesase la hipótesis de independencia, perdón, de homogeneidad, yo podría utilizar la diferencia de los resultados de Wild Bootstrap con tu test para deducir que entonces el problema era la heterogeneidad. En principio, sí, nosotros eso lo discutimos un poco en el paper del Wild Bootstrap, porque los referís preguntaron. Y también nos preguntaron, bueno, podés hacer pre-testing, ¿no? Que testeás que la Z', Z' sea la misma en los clusters, y si te da que bien, entonces usar Wild Bootstrap, si no te da bien, usas el método nuestro. Y bueno, el problema de eso, que es conocido, diría el día de hoy más que hace 20 años atrás, es que pre-testing te distorsiona todos los resultados, y entonces vos podés mostrar fácilmente que ese procedimiento, cuando uno lo escribe como un árbol, yo siempre le digo a mis alumnos, cualquier procedimiento, en general, la gente que se dedica a hacer econometría aplicada a veces, muchas veces piensa en forma de árbol y odia que uno le diga esto, pero cualquier procedimiento que dice, voy a hacer un test, y si el test me da así, entonces yo voy por allá, y si el test me da así, entonces yo voy por allá, y voy a hacer otro test ahí, si me da así, voy por allá, y si me da allá, voy por allá. Todo eso hace que el resultado final ande mal. ¿Por qué? Porque los tests no son perfectos, con probabilidad alfa en este caso te llevan para el lado incorrecto, y cada vez que te llevan para el lado incorrecto vos usas una herramienta incorrecta, y entonces al final del día no estás usando algo lo que se llama inferencia uniforme, en cosas, y yo qué sé. Entonces, el problema del pretesting es grave, lo usa la gente todo el tiempo, a veces no hay salida, no hay mucho mejor para decir, pero la verdad es que tiene un problema, y yo le digo, mientras menos puedan hacer pretesting, mejor. Y entonces en este caso nosotros no desarrollamos, no discutimos mucho eso, pero sí se ve, si querés, que cuando uno hace simulaciones en contextos donde son homogéneos, el Wild Bootstrap y nuestro test andan. No tenemos muy en claro cuál de los dos son más potentes. De hecho, en las simulaciones muestran que son igual de potentes. La ventaja sería que si hay un contexto en donde vos podés usar el Wild Bootstrap y no nuestro método, vos no deberías preocuparte por la identificación de beta dentro del clúster, y eso muchas veces es una restricción, Con lo cual nosotros en este último paper que yo mencioné, fuimos, de hecho agarramos un paper de Martín también, fuimos por algunos papers aplicados que se podía usar las herramientas que nosotros dijimos, discutimos acá estrictamente, a primera mirada el método nuestro no se puede usar, pero fíjate que si le hacemos así, ahora sí se puede usar. O sea que por eso digo, requiere un poquito de pensar, de ser flexible. Pero la respuesta correcta es que yo no incentivaría mucho la visión de que si es más o menos homogéneo, usar Wild Bootstrap, y si no es más o menos homogéneo, entonces usar así. Yo creo que el supuesto de homogeneidad en general no se cumple. Vos mencionaste una de las aplicaciones de uno de mis papers. Y vos ahí teníamos dos series de tiempo, ¿no? Y recuerdo que lo que teníamos que hacer era hacer los betas y particionar en la serie de tiempo. Acá hay mucha gente que seguramente trabaja con serie de tiempo. Es decir, si yo no hablé de esa aplicación porque no quería confundir. Pero no, te quería preguntar, porque estoy seguro que acá mucha gente trabaja con regresiones de serie de tiempo. Y ¿cuál sería el N a partir del cual vos podés empezar a particionar para poder tener después esos betas que sean válidos? ¿No hay una respuesta para eso? Porque vos lo que vas a hacer, básicamente, si tenés dos series, si yo entiendo bien, lo que vos haces, tenés dos series de tiempo, vas a particionar la muestra de las series. Sí, y vas a hacer... que lo diga. O sea, okay. Martín está hablando de una aplicación que yo no incluí, porque hay casos en donde el Q, que es el número del clúster, no está dado, no son números de escuela, que es evidente que le vino fijo, a uno, ¿no? Sino que uno lo tiene que elegir como un tuning parameter. Y un caso sencillo sería una regresión de I en X, donde yo dije antes, pero es serie de tiempo, común y corriente. Es IT, XT, tengo serie de tiempo, y cualquier persona te diría, bueno, si quiero usar errores estándar, voy a usar hack. ¿Okay? Bueno, hack anda mal,
todo el tiempo, y lo digo cuando uno de mis advisors que firmó mi tesis fue Ken West, o sea que hizo hack, pero anda mal todo el tiempo. Entonces, ¿qué uno puede hacer? Esta herramienta sirve para hacer el tiempo. ¿Cómo funcionaría? Uno tiene que elegir Q, suponete que elijo 10 clusters, y agarro mi serie de tiempo y la particiono en 10 pedazos iguales. ¿Okay? Un bloque de lo que te entra en los 10 bloques iguales. Y entonces en cada bloque estimo un beta, en cada bloque aplico esta red de acá y funciona perfecto, independientemente, aun cuando hay niveles de dependencia muy altos. Si uno piensa en RO, correlación, funciona bien aun cuando roba uno. Porque no depende de análisis estándar. Lo que requiere es que en cada bloque, de nuevo, tiene que haber muchos datos. Lo que hay que entender es que adentro de cada clúster, uno está usando teoría asintótica. O sea que si vos tenés una serie de tiempo de 100 observaciones y me la partís en 10 pedazos, te estás quedando con 10 observaciones dentro de cada bloque. Entonces yo te pregunto, ¿te parece que 10 observaciones es suficiente para justificar un teorema central del límite? Y lo probable es que vos me digas, no, pero es una pregunta que te va a hacer un estudiante. ¿Cuántas observaciones para que un teorema central del límite aplique? Y ya sabemos que la respuesta es 30. Bueno, gracias. Quiere decir que si tenemos 300 observaciones en la 300 serie de tiempo, observaciones la y dividimos 10. en 10 partes, hacemos regresiones con 30 y tenemos la solución y podemos citar a Iván de que dijo que estaba bien. Sí. Si lees Mostly Harmless Econometrics, te va a decir que es 42. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, volver a agradecerle a Iván por esta gran charla y por haber venido. Bueno, muchas gracias. Ahí, uno la fijo. No sé qué esa aplicación podría